Muy buenos días. Bueno, muy agradecido por la invitación y por estar acá en Quito. Siempre disfruto mucho cuando estoy aquí en Quito. El frío me gusta y lo disfruto bastante. Bueno, no sé si ustedes han oído el cuento de un águila, el águila. El águila que tiene una vida longeva de casi 70 años. ¿Han escuchado ese cuento? ¿No? Ok, el águila a los 40 años, si quiere vivir 70, tiene que tomar una decisión difícil de renovarse. Y en esa renovación, el primer paso es entender que tiene que ir a un sitio en donde tiene que quedarse por unos 150 días a renovarse. Y la renovación es tan dura que lo primero que hace es destruye su pico, porque el pico está hacia adentro, las uñas no pueden agarrar su presa, adicionalmente no puede volar porque el plumaje es bastante pesado, y sabe que la renovación comienza con la destrucción del pico. El pico, cuando se destruye, al final de la renovación, cuando tiene un pico nuevo, empieza con ese pico a destruir uña por uña, hasta que se las quita todas. Una vez que se las quita, al final esas uñas destruyen sus plumas. Y en 150 días esa águila, que tiene 40 años, va a vivir 30 años más en su vida. Mira que la historia es fascinante, ¿no? Como una naturaleza tan sabia que sabe que por instinto hay momentos en que el proceso de renovación requiere de una pausa, requiere de crear un espacio y requiere renovarse. Este cuento es interesante porque todos tenemos que renovarnos en algún momento de nuestras vidas, y sobre todo cuando estamos empezando un proceso de cambio, donde salimos de la época de estudiante al trabajo, a las empresas, donde ahí se van a vivir otras cosas que son más de la vida práctica que del conocimiento académico, que evidentemente es vital y necesario fortalecerlo y desarrollarlo durante toda la vida, porque uno nunca puede decir que está listo, siempre hay que estar en un aprendizaje constante y continuo de por vida, hacer otros estudios, complementar la carrera, etcétera, porque estamos en un proceso de cambio y de formación permanente que necesitamos que todos estemos actualizados al momento presente en donde tenemos que tomar decisiones. Para poder gerenciar a través de los 7 pilares del éxito, gerenciar negocios a través de los 7 pilares del éxito, es necesario tener 3 premisas claras. La primera es efectividad, la segunda es productividad y la tercera es rentabilidad. Ahora, para poder entender qué significa cada una de ellas un poquito más el despliegue, ya más hacia abajo, la efectividad se puede aplicar en cualquier contexto de la vida. Es lograr resultados positivos. Una persona es efectiva cuando hace lo que tiene que hacer y no lo que quiere hacer. Eso parece paradójico, pero es así. Hay personas que quieren hacer cosas, inclusive cuando uno está estudiando, a veces quiere estudiar más una materia que otra, pero a veces otra que no es tan fácil porque no le gusta, la evade. Entonces, a veces para poder lograr un resultado determinado, tienes que hacer lo que tienes que hacer, no lo que quieres hacer. Ese es un conflicto entre lo que pienso y siento a veces. A veces lo que yo siento es otra cosa, pero sé que tengo que hacer esto por obligación. Pero cuando uno tiene claro lo que tiene que hacer, tiene que producir un resultado. O sea, pasar bien un examen, tener un dominio en la materia, dominar perfectamente el proceso comunicacional para poder saber que no solamente eres, sino que pareces. Porque a veces uno puede tener mucho conocimiento, pero a veces la comunicación no se expresa de forma clara y precisa. Entonces, ser efectivo significa hacer lo que tienes que hacer. Y hacerlo en un tiempo razonable. No tienes toda la vida para hacer algo, sino que tienes un tiempo medible. Aparte que tiene que ser medible el resultado. Tienes que darte cuenta que cuando termina algo, tiene que ser un producto tangible o un producto que pueda decirse, lo logré, ¿no? Eso es efectividad. Cada uno de nosotros va a revisar su efectividad. Hay momentos que somos más efectivos que otros momentos. Hay momentos en que hacemos las cosas con más tiempo. Hay momentos en que el producto no es de la calidad que uno hubiese querido que tuviese. Pero bueno, eso es parte del proceso de la revisión constante y la renovación de lo que tenemos que hacer para poder cambiar, ¿no? O sea, cambiar quiere decir mejorar y evolucionar. O sea, no ser distinto a lo que es. Cuando tú empiezas a ser efectivo, que es a nivel individual, la efectividad no se mide a nivel de grupo, sino de individuo. Cada persona hace lo que tiene que hacer y lo hace bien. El segundo paso es la productividad. ¿Y qué significa la productividad? Es lograr trabajar en equipo. Siempre cuando uno a veces estudia en equipo, cuando hay un buen complemento, cuando cada quien cumple con su misión, el equipo se fortalece y aprendemos entre nosotros. Evidentemente, cuando se logra una sinergia de equipo, es que estamos más compactados, hay un compromiso más serio, hay una visión compartida, que a veces en los equipos que se forman tenemos una visión que tenemos que hacer algo, pero al final alguien falla, alguien no viene, alguien no hace la tarea correctamente, y al final tú tienes que hacer la tarea por el equipo a veces.
Cuando tú entiendes ese proceso de que trabajar en equipo significa, en primer lugar, lograr una comunicación efectiva. Y a veces nosotros cuando hablamos, no hablamos en forma clara y precisa. Después en los detalles le voy a ir poniendo estos detalles, ¿no? Pero para trabajar en equipo se necesita que exista una buena comunicación, que la gente escuche con atención, que la gente se exprese de forma clara y precisa. Cuando el equipo se compacta y hay una visión compartida, es mucho más fácil lograr ser productivo. Y las empresas se nota la productividad cuando se forman equipos de alto rendimiento y alto desempeño. Evidentemente, el proceso de formar equipos requiere de madurez. Esa es una parte importante que voy a tocar después. Porque cuando se trabaja en equipo, es cualquiera ayuda a cualquier miembro del equipo. No es que el equipo está individualmente solo, sino que todos somos como los tres criterios, uno para todos y todos para uno. El tercer elemento, cuando se logra trabajar en equipo y hay una sinergia y hay una buena productividad, el punto que sigue es la rentabilidad. Y la rentabilidad se mide en las empresas por el retorno de inversión, la rentabilidad se mide por resultados económicos, se mide porque hay más ingresos y se mide porque hay menos egresos. Y por supuesto los recursos disponibles están alineados a la rentabilidad. Pero se requiere también un liderazgo, porque obviamente este proceso de efectividad, productividad y rentabilidad requiere de líderes en las empresas que tengan claro el norte, la visión, etcétera, para poder lograr las metas. Entonces, entendemos claro que hay efectividad, productividad y rentabilidad, ¿no? Ok, vamos a pasar al tema de efectividad. El primer paso, y aquí vamos a ligar con los 7 pilares del éxito. El primer paso de la efectividad, o sea, la efectividad tiene 2 pilares. El primero, autoconciencia, y el segundo, información útil. La autoconciencia en el ámbito organizacional se mide porque la empresa tiene claro hacia dónde va, cuál es su norte, en dónde está, qué recursos tiene, cuál es la competencia, cuál es el producto que ofrece, cuál es la propuesta de valor que ofrece. O sea, tiene que haber términos donde la empresa tenga claramente los objetivos y que las personas que están en la empresa, al ver claramente los objetivos, evidentemente hay un proceso de introspección para saber si en el rol y en la misión que yo cumplo se alinea la misión y la misión organizacional. Obviamente, ese proceso de autoconciencia personal tiene un norte que la empresa tiene que dar las pautas para que tú puedas saber por dónde es, cuál es el desarrollo de tu carrera, en dónde debes estar, qué es lo que tienes que aprender, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de competencias personales. Es un proceso integral que se requiere. Para el individuo, cuando está en una empresa, evidentemente tiene que haber pasión y entrega. Porque si tú estás haciendo algo que no te gusta, pues evidentemente la cara no ayuda. Tú le preguntas a alguien, ¿cómo te sientes? Bien, pero la cara no ayuda. Hay personas que tú le dices, ¿pero dónde estás trabajando? Pues empieza a quejarse. Y ese es un punto clave que tenemos que aprender a no dar explicación ni quejar. Cuando la gente empieza a entender ese juego y se compromete en decir, es verdad, no lo hice, no supe cómo hacerlo, no sé cómo hacerlo, no quiero hacerlo, evidentemente tú estás más consciente de lo que es tu misión y cuál es tu visión. Pero es necesario para eso, y yo hago un cuento muy sencillo, que alguien va caminando y se le queda un ojo, y cuando lo va a recoger y lo coloca hacia adentro, se asusta con lo que ve. Y mi gente voltea hacia afuera y suspira, porque es más cómodo hacia afuera que hacia adentro. Pero mucha gente, al estar confundida y al no estar clara hacia dónde va, puede pasar toda su vida confundida y se muere confundida. Una de las cosas que yo a veces he aprendido con el tiempo es que el ser humano está dormido y no lo sabe, y puede ser que se muera dormido. El otro aspecto es que hay personas que están dormidas y creen que están despiertas. Eso es lo más peligroso. Hay otras personas que están dormidas y quieren despertar. Ese es el sitio donde me quiero ubicar. Y hay otros que son los iluminados, son muy pocos, que están despiertos todo el día. Pero cuando tú empiezas a voltear los ojos para adentro y empezar a conocer quién eres tú, o sea, cuál es tu visión, cuáles son tus competencias que tienes, cuáles puedes utilizar, cuáles no tienes, tú empiezas a hacer una introspección y conocer tu flor. Y la flor es fortaleza, limitaciones, oportunidades y riesgos. Por ejemplo, ustedes conocen el FODA, el DOFA, el DAO. Yo a veces digo, no FODA, usa la flor, que es más romántica. Y la flor tiene una concepción bien interesante, porque no solamente maneja lo interno y lo externo en los 4 niveles, sino que tiene la capacidad de saber cuáles son los recursos internos, que son fortalezas internas, limitaciones internas, oportunidades internas y riesgos internos, que se vinculan contigo. Pero también hay los externos, fortalezas externas, limitaciones externas, oportunidades externas y riesgos internos. El punto de poder hacer la introspección no es para que tú no se entere quién eres tú,
es para que tú sepas quién eres tú. Porque tú no puedes estar por la vida en un actuar reactivo sin conciencia de cuál es realmente tu propósito en tu vida y saber otra parte importante, que el proceso de la autoconciencia también es la revisión de lo que yo pienso, siento, digo y hago. Cuando una persona piensa algo y lo está claro y no siente, tiene un conflicto con lo que piensa y con lo que siente. Hay personas que tienen una buena integración entre lo que pienso y siento, pero cuando digo algo la cara no ayuda. Por ejemplo, yo quiero decir, yo soy flexible y evidentemente la cara no ayuda. Pero hay momentos en que nosotros tenemos una buena integración entre lo que pienso y siento, digo y hago. Cuando tú estás con una persona que está íntegra, que tú sabes que lo que te dice lo hace, que tú sabes que lo que piensa es lo que siente, tú te sientes más confianza con esa persona. Tú no confías en una persona cuando dice una cosa y la cara dice otra. O tampoco confías en una persona que te dice algo muy emotivo, pero al final no lo hace. Yo recuerdo cuando yo viajaba con mis hijos pequeños, que yo les decía, vamos a viajar y tal, y todos contentos y felices y tal. Pero una vez no pudimos viajar. Entonces ellos se pusieron tristes. En otra oportunidad yo les decía, vamos a viajar. Pero papá, ¿estás seguro? Sí, yo estoy emocionado, tú vas a ver qué voy a hacer, vamos a viajar. Pero tampoco se logró. A la tercera, cuando digo lo mismo, pero ahora sí, entonces que me dijeron mis hijos, papá, enséñanos los tickets del avión. Porque evidentemente la comprobación, no me digas que me quieres, sino también me lo haces todos los días. O sea, me hace cariño, no me digas, o sea, tiene que haber un proceso de acción, de conducta observable. Cuando tenemos claro que la integridad, que es el primer paso de la autoconciencia, que es no solamente saber cuál es mi misión, o sea, cuál es mi flor, qué tengo que cambiar, qué tengo que mejorar. Si yo no escucho con atención, tengo que escuchar. Si yo no hablo en público, tengo que hablar en público. Si yo no manejo las diferencias con otras personas, tengo que aprender a manejarlas. Si yo tengo la mirada muy punzopenetrante, muy aguda, ¿sabes que a veces cuando uno habla con una persona, la persona te está haciendo como un escáner, como una radiografía? Cuando una persona te está haciendo un escáner de radiografía, ¿tú crees que tú vas a mirar directamente? Tú estás cerrado y observando y evaluando. Es más, chequeando, ¿eso es verdad? Eso es mentira. Esto me gusta, esto no lo creo. Y estamos en un proceso generalmente donde en vez de estar conscientes de cuáles son los cambios que tenemos que hacer para ser una mejor persona, porque el objetivo es evolucionar y crecer, y la autoconciencia es el primer pilar que nos permite hacer esa volteada para adentro, que nos permite conocer cuál es nuestra flor, nos permite conocer cuál es nuestra integridad en lo que estamos haciendo, porque cuando tenemos la posibilidad de poder estar integrados, somos persuasivos, podemos seducir, podemos convencer, porque la persona no solamente dice lo que piensa, sino siente lo que dice y lo hace. Entonces, cuando tienes esa evaluación y conducta observable, cuando en una empresa tú logras materializar eso de manera clara y precisa, obviamente tu proceso de crecimiento, de evolución, de desarrollo es ilimitado. Y hay algo bien interesante que yo siempre digo que mientras más temprano mejor. Digo más temprano porque están jóvenes, otros no están jóvenes pero realmente jóvenes, pero que de alguna manera están vibrando con el querer ser exitoso en su vida, por el tener sueños y visualizaciones a donde voy. ¿Y de quién depende de que tú logres resultados? ¿Del entorno o de lo tuyo interno? Entonces, cuando uno tiene claro que es responsable de su vida, cuando tiene claro que el compromiso es con dar resultados, cuando el compromiso es hacer lo que tienes que hacer en cada momento de tu vida, ahorita ustedes son estudiantes, tienen que lograr sacar las mejores notas, lograr graduarse y lograr alcanzar el éxito que ustedes se merecen, porque esa es la otra parte importante. Cuando las personas a veces no tienen la autoestima clara, cuando no tienen la automotivación interna, tú los ves que andan por la vida con la cabeza hacia abajo y para todo que tú le hablas, no. O no les dilata la pupila. ¿A quiénes se dilata la pupila normalmente? A los niños que están emocionados todo el tiempo, o a los que están enamorados. Chequea cuando alguien se enamora, que tú ves los ojos y dices, estás enamorado. O los niños cuando están emocionados, ¿qué hace el niño emocionado? Quiere todo jugar, quiere disfrutar, su emoción está expresándose de manera continua. Y el niño tiene algo muy claro, cuando a uno le gusta, pone una mirada analítica. ¿Qué es la mirada analítica? La punzopenetrante, la aguda, la que tiene la pupila chiquitica, y cuando una persona te mira así, tú te cierras, porque no tienes confianza con esa persona. Pero cuando entendemos que el proceso de despertar es el primer paso para ser efectivos, no solamente podemos despertar, porque podemos despertar y darnos cuenta en dónde estamos, qué queremos, hacia dónde vamos, y vamos a ver las cosas con mayor claridad. No con la historia de los apegos y las adicciones que tenemos a veces, los dogmas, lo que aprendimos, lo que pudiera haber pasado en el pasado,
sino que estamos en el momento presente. Y cuando una persona está en el momento presente es que es creativa. Pero cuando tienes claro cuál es tu misión y cuál es tu propósito en tu vida, y ya despertaste, tienes claro tu misión, el siguiente paso ¿cuál es? Pasar a la información útil, que es el segundo pilar. Y el segundo pilar de información útil comienza con la identificación de las necesidades. Hay gente que confunde las necesidades con lo que yo quiero. Muchas veces lo que queremos no es lo que necesitamos. Pero cuando estamos claros de cuáles son nuestras verdaderas necesidades, entonces vamos a tener más claros los objetivos. Y qué importante debería tener los objetivos claros. Porque cuando tú tienes los objetivos claros, sabes hacia dónde vas. Y no solamente tienen que ser claros, tienen que ser realistas. Porque cuando no son realistas, evidentemente, el riesgo y la frustración es así. Yo tengo el caso de un participante en un curso donde le quería decir a su hijo que no podía ser pelotero porque tenía una limitación que el hijo no veía. Y el padre permanentemente le decía, yo me imagino que los padres saben que cuando le aconsejan a los hijos realmente no escuchan. ¿Tú sabes cuándo los hijos entienden a los padres? Cuando tienen hijos y los hijos no los escuchan a ellos tampoco. Y esa es una realidad de la vida. Pero a veces hay que perder un tiempo para poder entender eso. Ahora, tú puedes entenderlo aunque no te guste, pero entiendes que es así. Si no, uno sabe que los padres dicen, no, tú estás viejo ya. Eso era en tu época. Y los padres quieren ayudar con toda la intención y los hijos no le pagan. Pero cuando tú empiezas a entender que cuando tienes el objetivo claro, tú sabes hacia dónde vas, y empieza un proceso interesante que si tú identificaste tus verdaderas necesidades, no las de otras personas que te lo dicen, sino las tuyas. Cuando tienes un nivel de conciencia, por eso el primer pilar de la autoconciencia es clave y vital, para que tú sepas qué es lo que tú necesitas. Cuando tú identificas lo que tú necesitas y tienes una visión clara, automáticamente el exceso de información que tenemos en la cabeza se nos va. Yo en el área técnica descubrí que el 95% de información no sirve. O sea, lo que uno a veces piensa, si uno se da cuenta, es pura cantidad de pensamiento y pensamiento, angustia, ansiedad, problemas de mil cosas, me quieren, no me quieren, mil cosas que pasan por la cabeza. Hasta que llega un momento que tú dices, me digo, basta, si yo tengo este foco claro y yo quiero sacar en el examen una buena nota, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que estar focalizado con eso, quiero querer eso, y si yo quiero eso, si alguien me invita al cine, ¿qué voy a decir? No. O sea, cuando uno tiene los focos claros, elimina el exceso de datos de información necesaria que te permite elegir solo aquella información útil, completa y correcta, relevante, que te va a desarrollar la creatividad y te va a permitir ser más inteligente. Y eso es una parte interesante, porque siempre se habla de inteligencia, y yo a través de los años he aprendido que inteligente es aquel que da respuestas en el momento presente correctas. Pero las personas menos inteligentes son las que dan respuestas viejas a las preguntas nuevas. Entonces, uno cuando tiene una pregunta nueva tiene que dar una respuesta nueva. ¿Esa respuesta está en el pasado o en el presente? Generalmente está en el presente, porque hay que adecuarse a la nueva realidad. Cuando tú empiezas a manejar potencialmente tu creatividad, y es más, hay una premisa bien importante que la gente que a veces no se siente tan joven, cuando empieza a manejar información útil se siente más joven. Porque a veces estamos con la historia en nuestro cerebro manejando el 60% del cerebro, que es la historia, y no nos ubicamos con el lóbulo frontal que está en el 40% de la frente, que es el que a través del lóbulo frontal tú puedes tener claro en dónde estás, hacia dónde vas, y puedes tener un propósito y puedes tener la ejecución de un plan de manera efectiva, porque estás en el momento presente y estás usando el lóbulo frontal. Si a alguien se interesa, va a Google y escribe lóbulo frontal y va a poder entender qué quiere decir el lóbulo frontal en estos momentos, que es bien interesante. Ahora, cuando empezamos a manejar información útil, no el exceso, sino la calidad, ¿qué sucede con nuestro pensamiento? Se mejora. Porque no tienes tanto exceso de información, no tienes tanta angustia, tanta preocupación, no tienes la mente que está disléxica o que está en un rollo para arriba abajo, sino que está más en paz. Porque el que maneja solo información útil es creativo. Automáticamente desarrolla un nivel más de inteligencia y mejora tu calidad de pensamiento. Entonces, si estamos en un lugar donde queremos ser efectivos, ¿qué tenemos que tener nosotros para poder lograr que nuestra misión se cumpla con efectividad? Manejar la información útil. No toda la información sirve. Tienes que aprender a elegir para no ser escogido. Tienes que aprender a elegir qué información te va a alcanzar el éxito, te va a estimular acciones concretas. Cuando manejas información útil, tú accionas y no reaccionas. Cuando manejas información útil, tú tienes la mente en calma. Cuando manejas información útil, no tienes tanta dispersión. Manejas mejor el tiempo y logras resolver los problemas de manera más efectiva. Parece sencillo y así lo ves. O sea, ¿dónde está la información útil? Vas a decir, bueno, ¿cómo sé yo qué es información útil? La información útil es cuando te estimula acción concreta para alcanzar el éxito.
Cualquier información que no te apalanque el éxito no es útil en el momento del éxito. Claro, tú me dirás, ¿de dónde yo saqué esto? Yo lo saqué porque iba a decir un copión como los japoneses, copiar y igual a ignorar. Durante muchos años, estando en la área de sistemas, yo le preguntaba a los ejecutivos inteligentes, porque tú sabes que hay unos más inteligentes que otros, les preguntaba cómo haces tú para tener éxito. Y casi todos me decían, presidente, yo quiero la información en una sola página. No quiero cantidad, sino cantidad. Cuando tienes información útil, ¿qué se dispara automáticamente en la mente? El hemisferio derecho, que es la creatividad. No tienes que estar procesando datos. Simplemente tienes que encontrar soluciones creativas que sean mejores que las anteriores y que se logren en el menor tiempo. Eso es efectividad. O sea, la efectividad es lograr resultados en el menor tiempo con mayor grado de situación. Entonces, estamos claros que la efectividad es importante a nivel individual. Pero como estamos en equipo y formamos parte de una comunidad, o un país, o una empresa, tenemos que aprender a trabajar en equipo. ¿Y saben que no es fácil trabajar en equipo? ¿Saben cuál es el primer problema por el cual la gente no trabaja en equipo? Porque no escuchan. Ese es el primer problema. La gente no escucha. Más del 80% de mi historia, no más, he aprendido a través de mi experiencia de 32 años que tengo en este proceso, es que el problema número uno de la comunicación es que la gente no escucha. Tú le hablas y dices que sí, y si tú le preguntas, ¿qué te dije? Ah, no sé, pero estaba despistado. Pero tú no puedes indagar un poquito más porque la persona se desarma en el momento. La persona no escucha, ¿por qué no escucha? Porque la gente compara. Si lo que tú dices me gusta, yo me abro a escuchar porque piensa igual que yo. Pero si lo que tú dices es diferente a mí, yo me cierro y empiezo a hablar y te digo que no es verdad. O cuando tú dices algo, yo te digo, no, me digo, eso no es así. Eso es para ti, pero no es para ti. O sea, la gente no escucha simplemente porque le cuesta expandir su nivel de conciencia. Le cuesta aprender cosas diferentes que las que tiene, porque la gente que cree que se las sabe todas no tiene mucho que aprender, ya llegó el tiempo. Pero cuando uno es humilde, y en la humildad es que está el proceso de crecimiento y evolución, uno se da cuenta que uno, aunque no esté de acuerdo con otra persona, tiene que escuchar. ¿Cuáles son los síntomas que uno tiene cuando la gente no escucha? La cara de cualquier otra persona. Una cara de aburrido, una cara de fastidiado, una cara de que de repente lo que le está diciendo no quiere ni pensar lo que está diciendo, porque no le gusta lo que le está diciendo. Entonces, tenemos un mecanismo de defensa inconsciente de no escuchar. ¿Por qué queremos hablar? Es más, tú te caes un poquito y la persona agarra rápido cuando no quiere oír lo que te está diciendo. Tú empiezas a hablar, la persona sencillamente ve que tú respiras y trata que no sigas ahí. Es más, la gente trata de confundir a la otra persona para que no siga hablando. Cada quien tiene su estrategia. Unos miran feo, otros miran de lado, otros miran para arriba, cualquier cantidad de cosas para que el otro se disperse. A veces la mejor forma de evitar que la cosa avance en un momento que no te gusta es la confusión. ¿Okay? Entonces el primer punto de escuchar es importante, aunque los demás no lo hagan. O sea, uno no tiene que estar comparando con los demás, uno tiene que compararse con uno mismo. Cuando uno se compara con uno mismo siempre te da una evolución, porque tienes algo peor si eres tú. Y no tienes nada mejor porque puedes crecer y puedes evolucionar, pero cuando uno se compara con otra persona, entonces uno se puede ir más abajo o más arriba. Si el que está enfrente tuyo está más abajo, el ego te sube. Si la persona más arriba, sube y te despegue. Entonces, si te comparas contigo, ¿cuál es el objetivo? Ser cada vez mejor persona. Entonces no tienes que preocuparte, tienes que ocuparte para ser mejor persona. Y ese es parte del proceso de la intracomunicación, dentro del proceso de escuchar. Ahora, otro punto importante de la comunicación que es que hay que hablar de forma clara y precisa. Cuando uno habla, las personas a veces no entienden. A mí me pasó algo aquí una vez en Quito, dije una palabra que no tenía nada que ver con lo que yo quería decir, pero yo no tenía claro en ese momento que esa palabra aquí significaba otra cosa, porque uno te ven en automático hablando, tanto tiempo manejando en los países que uno no conoce el lenguaje, y me tira pata. Entonces hay que establecer la gran diferencia entre la connotación y la denotación de la palabra. Si yo le digo a ustedes que piensen en un tigre grande, fuerte de Bengala, ¿qué imagen tienen ustedes en la cabeza? Un tigre grande fuerte de Bengala, voy pensando en cucaracha. Un tigre grande fuerte de Bengala. La gente dice, será una pregunta que me van a hacer y si meto la pata no me callo. Pero si yo te digo que piense en un tigre grande fuerte de Bengala, la imagen tiene que ser esa. Si yo te digo que piense en un kusikatsu, con Z, su, kusikatsu, ¿qué significa eso? Hay veces que la gente se pone a pensar, oye, yo no lo sé. O alguien atrevido, porque siempre atrevido, dice, eso es un perrito japonés. Y uno le tiene que decir que eso no significa nada. Simplemente es la onomatopeya de la palabra, pero no significa, no tiene imagen. Pero a veces estamos hablando con nuestros hijos y usamos palabras que ellos no entienden. ¿Y qué hace un hijo cuando no entiende una palabra? Se va. En cambio, ¿qué hace el adulto? ¡Ay, qué interesante! Aunque no tiene, o sea, el hijo no posee información.
Pero la persona cree que es interesante lo que está diciendo. Cuando tú empiezas a darte cuenta que organizar las ideas para hablar y ser coherente, que es el primer paso de la comunicación, es que tú te expreses de forma clara y precisa. Evidentemente tú no puedes estar hablando de forma clara y precisa si no sabes lo que vas a decir. Tienes que tener contenido para poder hablar de forma clara y precisa. O sea, tienes que saber, tienes que estudiar, tienes que prepararte para poder hablar con propiedad. Ahora, no basta solamente decir las cosas de forma clara y precisa, porque uno tiene que ponerse rojo una vez y no rosado toda la vida. O sea, cuando uno no sabe, tiene que decir, no sé. Pero la gente dice, si yo digo que no se va a decir que soy bruto, ¿no? Entonces no me quiero pegar la boca para que la incógnita quede en el aire. Pero a veces esa incógnita pasan años y la persona perdió el tiempo por no haber entendido una palabra que puede ser crucialmente importante en su vida por no entender el significado de esa palabra. A mí la primera vez que me dijeron que era un ignorante, yo estaba muy joven en la área de computación, y yo como joven reaccioné y le dije, más bruto serás tú. Porque yo para mí la palabra ignorante es igual a bruto. Pero después con el tiempo entiendo que la palabra ignorante es reconocer que no sé y puedo preguntar sin que aunque me sienta mal, porque pregunté algo que debía haber sabido, pero es mejor que salga una vez de ese calamar, de esa historia, que seguir cometiendo el mismo error toda tu vida. La invitación es a cometer errores nuevos, no lo mismo todo el tiempo. Cuando uno empieza a entender que no solamente la comunicación tiene que ser coherente, sino tiene que ser congruente, o sea, la cara tiene que ayudar. Y no te puedes decir, no, no te quiero. O le vas a decir a tus hijos, esta noche no van ustedes a salir porque están castigados, ¿no? El hijo que le hace caso a lo que dice papá o lo que hace papá. A mí me dijeron, hijo, no fumes. Con un cigarro en la boca. ¿Qué hice yo? A veces me decían, haz lo que yo te digo, no lo que yo hago. Te lo dice la voz de la experiencia. ¿Y qué hice yo? Lo que hizo. Entonces, cuando estamos hablando de la congruencia, es la expresión corporal. Si yo tengo una expresión corporal todo el tiempo seria, evidentemente estoy manejando una adicción que es sufrir. O una adicción es que no quiero sentir lo que estoy sintiendo. O simplemente no me puedo atrever a reír porque si me río, me desconecto de lo que tengo que hacer. Pero cuando una persona empieza a entender que la congruencia es importante desde el punto de vista de que el cuerpo ayude, que la cara ayude, ¿no? La persona que persuade, una persona que es altamente negociante, ustedes lo ven con unas pilas, activado, emocionado, con la pupila dilatada. Tú no vas a poder motivar a alguien en serio. Tienes que motivar a alguien emocionado, ver la cara tiene que ayudar. No solamente tiene que serlo, sino parecerlo también. Cuando tú empiezas a tener la congruencia de poder lograr tener esa habilidad de persuasión para negocio, para poder contactar a la persona, para poder seducir a la persona, para que la persona tenga una visión compartida contigo, tienes que tener una habilidad. No solamente tienes que hablar bonito, claro y preciso. Yo puedo hablar muy bien, la otra información útil es aquellas estimulaciones concretas para alcanzar el éxito. Ustedes tienen que despertar una conciencia bien activa, si no despierta, pues ustedes lo que va a pasar. Yo puedo hablar muy bien, pero la cara no ayuda. O sea, una persona que está en negocio, que tiene que estar persuadida, tiene que tener una habilidad de estar pendiente de los ojos de la persona para ver si le ata la pupila. Si le ata la pupila, que se fue bien, ¿no? Hay personas que no son visuales. Yo recuerdo que yo no era visual al principio y yo estaba enamorado de una muchacha y todos los días me paraba a las 4 de la tarde casi frente al balcón de ella. Ella me veía, yo le veía, no veía. Pero yo tenía un pánico y un miedo a acercarme y decirle, tú me gustas, porque en aquella época era al revés. Los hombres tenían que levantar a la muchacha, ahorita al revés, uno se espera y después bien. Eso ha cambiado. Pero ahorita en este momento la sensación es que yo estaba tan enamorado. Claro, cuando uno está enamorado, uno tiene pánico, miedo. El que se enamora de verdad sabe que casi no habla porque no quiere meter la pata, o no quiere que le digan que no. Yo tenía un gran problema que no quería que me dijeran que no, que me rechazaran. Yo estuve no sé cuántos años, no veía, me veía. Una vez le agarré la mano, no me la agarré las manos por todo el quinto, me metí con la energía ahí. Pero como muchos años después, yo le digo, mira acá, yo te quiero comentar algo de que habíamos conversado. Yo tengo algo que decirte. ¿Te acuerdas que me preparaba a las 4 de la tarde todos los días? Sí, yo me acuerdo, yo también me preparaba a esas horas, estábamos a la misma hora. Okay. Y yo también estaba sumando en ese momento. Entonces, yo te voy a decir algo. Yo estaba enamorado de ti. Y ella me dice inmediatamente, y pendejo, porque no me dijiste. Yo me quedé frío, porque qué gafo fui yo por no atreverme a vencer el miedo. Y que me rechazaron, que me dijeran que no de una vez. Entonces estuve sufriendo no sé cuánto tiempo. Entonces los jóvenes que tienen esa, y es que lo quieren ustedes, ¿no? Atrévanse a decir lo que piensan y sienten, y a que dicen que ellos nunca quedan consigo. No, pero
es mejor de una vez que esté toda la vida sufriendo, ¿no? Entonces, cuando tienes claro la comunicación, que tiene que ser coherente, tiene que haber imágenes para que la persona entienda, que tiene que ser congruente, que tiene que tener el arte de seducción y persuadir para convencer a otra persona de lo que no estás convencido. Claro, si tienes pensamiento y emoción alineados, es muy fácil la persuasión, porque no solamente piensas, sino que sientes y hay una sincronicidad. Y cuando hay una sincronicidad, tú tienes un impacto para los negocios, tienes un impacto para persuadir, tienes un impacto para conocer a las personas. Y en el proceso de observar a las personas, tienes que observar los ojos. Cuando la pupila se dilata, hay un brillo en los ojos. Eso es lo que dice, pues sabes que hay gente que es terca. Pero es que la pupila no se le ve. Bueno, pero se le ve el brillo en los ojos. Tú ves algo ahí que la cosa es positiva. Es más, cuando uno está viendo en público, y eso se lo acuso a ustedes, ustedes se dan cuenta que yo miro los ojos a todos ustedes. O sea, yo no estoy mirando todo el tiempo, estoy mirando los ojos a cada persona cuando la veo, y yo la estoy observando. Porque yo estoy aplicando mi propia técnica, por eso tienen que aprender ustedes en su vida, ¿no? Cuando ustedes observan a la persona, y si ven que la pupila se dilata, dicen, por buen camino. A menos que no seas visual y de repente esté diciendo te quiero, y tú ya estás esperando que lo oigas. Porque no lo oye, tienes que oírlo para que estés seguro de lo que están diciendo. Pero es interesante entender que en el proceso de la comunicación también hay que ser asertivo y hay que decir las cosas en el momento oportuno. Tú no puedes esperar otro momento. Si el momento se da, si tú no estás consciente, si tú no estás despierto, si tienes claro dónde está la información útil, si tú no tienes una comunicación integral, evidentemente vas a ver la oportunidad y no actúas. Pero cuando eres asertivo, es que tú ves la oportunidad y como tu pensamiento y emoción están en sintonía, la asertividad es mucho más fácil. Porque la cara ayuda. Y lo otro importante en la comunicación es ver la boca de la persona. Cuando uno habla con la persona, por eso es importante que la gente hable. Cuando habla la persona, si la persona te dice, tú sabes lo que pasa, cuando dicen así, tú sabes que la persona tiene rabia. Es más, cuando la gente hace así, es que tú sabes, te lo he dicho varias veces. Entonces tú sabes que está expresando rabia. A veces los padres cuando se obstinan porque los padres tienen un problema a veces, que son predecibles, y los hijos saben. Pero cuando el padre dice lo mismo, ¿qué hace el hijo? Cierra la salida otra vez. Pero cuando tú, como padre, te vuelves impredecible, quiere decir que no vas a hacer un minuto de tiempo para que ellos se confundan, ¿no? O no se confundan, sino que estén en cualquier lado y estén más alerta, porque está buscando un estado de alerta de otra persona. Pero cuando tú observas la boca y tú ves cuando la gente habla, tú sabes cuando la gente está hablando con amor, como con la boca. Cuando la gente tiene miedo, se corta con la boca, sí, pero raro. Hay expresiones que pueden tener en Google, expresiones y de las 4 emociones, y empiezan a estar porque es algo que va más allá de lo habitual. ¿Por qué pasa cuando tú estás mecánicamente hablando? No observas a la persona. Pero cuando tú observas a la persona, ya tú no hablas como un robot automático, sino que tú sabes lo que vas a elegir dentro de la cabecita para decirlo. O sea, vas a tener una habilidad de negociación. Vas a poder hablar exactamente lo que la persona quiere oír, porque tienes que lograr que la persona en ese momento te escuche con atención, porque tú ya sabes que la gente no escucha. O sea, esto es un proceso cíclico, holístico y sistémico, ¿no? Te tienes que entender que hay un proceso dentro de las negociaciones, dentro de las comunicaciones, que es vital tener la capacidad de observar, que es vital tener la capacidad de escuchar y que es vital entender que hay momentos en que tienes que cerrar el proceso. Una vez que nos comunicamos bien, el cuarto pilar es el manejo de la diversidad. ¿Y qué significa eso? Que estamos en un mundo que hay muchas diferencias, y lo sabemos, que hay muchos conflictos, y lo sabemos, y evidentemente las personas más inteligentes son las personas que accionan y no reaccionan. ¿Qué quiere decir eso? Cuando alguien te dice algo que no te gusta y tú reaccionas, estás siendo utilizado quizás por otra persona, porque la otra persona sabe que tú eres predecible y te mueven aquí para que tú reacciones y te equivoques. Cuando estás más en silencio y más en paz, tienes la habilidad de accionar y no reaccionar. Y evidentemente cuando tú manejas las diferencias con un respeto y con un nivel de conciencia, la persona a lo mejor llega un momento que te dice, oye, no, tú tampoco no estás tan equivocado, porque tú no estás en conflicto con la persona. Cuando tienes esa habilidad de ser un abogado, tienes que tener aprendizaje de abogado, de que tienes que decir a las personas cosas difíciles pero con la cara tranquila, no con la reacción, porque el manejo de la diversidad depende mucho de la capacidad de accionar y no reaccionar. Ahora, si tú eres una persona reactiva y que ante una diferencia eres impulsivo, entonces tienes que revisar y autoobservarse para minimizar el nivel de angustia y ansiedad que tienes en un momento determinado para elegir cuál es la estrategia correcta. Y en el proceso del manejo de diversidad hay 6 estrategias clave. La primera es integrar.
lo tuyo, lo mío, lo nuestro, juntos, visión compartida. O sea, nos integramos. Por ejemplo, yo ahorita que vivo en los Estados Unidos, yo estoy en el proceso de renovación con el área, obviamente, y en el proceso de aceptar la cultura, que hay cosas que no me gustan, y en el proceso de entender que hay un esquema, porque si yo no me adapto a ese esquema voy a sufrir. Y hay personas que dicen, si yo estuviera en la pequeña Habana, otros en Caracas, otros, pero estás aquí, tú no puedes estar luchando que estás allá, estás en el pasado ya aquí no existe, vive el momento presente, acepta la realidad y fluye, en vez de estar luchando todavía. Entonces, la parte de integrar es interesante cuando, por ejemplo, yo recuerdo que mi esposa me dijo una vez, tienes que comer más vegetales. Y yo soy de origen catalán y como más comida condimentada. Entonces, ella me dijo, tienes que comer más vegetales. Okay. Esa era una diferencia. Pero era una diferencia positiva, porque eso estaba en pro de ayudarme a mí a tener una mejor calidad de vida, ¿no? Pero a veces uno, la ayuda o el aporte de una persona no lo acepta, reacciona en forma automática, en forma mecánica. Pero cuando uno empieza a aceptar las diferencias y empieza a entender que hay información útil que te puede ayudar a ti a tener una mejor calidad de vida, si tú eres medianamente inteligente, tú la vas a aceptar porque quieres ser más inteligente todavía, porque siempre el proceso de evolución que nunca termina. Pero hay procesos donde de repente yo recuerdo que yo, la primera vez que le hice una tortilla de papas, yo le hice a la francesa, porque creo que es lo único que sé hacer muy bien en mi vida. Y le hice con todo el cariño. Claro, cuando tú haces algo con cariño, y la otra persona tú ves que lo come con pasito. Yo honestamente estaba preocupadísimo porque yo quería que comiera eso y ¡ay, qué rico! Pues no lo dijo. Y al final ella agarró la tortilla de papa y se fue al sartén y la cocinó más. Y vino dura como una suela de zapato. ¿Tú crees que yo pueda entender que esa tortilla era buena? No, yo fui terco y les voy a decir, es que tú tienes que comer, esto es más sabroso así. Hasta llegó un punto que entendí que hay que negociar. O sea, primero integrar, segundo negociar. En el negociar está la parte de que ella se come su tortilla en pack, es más, los huevos fritos, ¿no? Ella no se los come, yo me los como blanditos y arriba mojo el pan. Ella agarra el huevo frito, lo voltea y por los dos lados está como una suela de zapato. Yo durante años no podía entender cómo ella podía comer un huevo frito si el huevo frito es con pan que tú mojas. Por lo tanto, mi paradigma, mi dogma, lo que yo creo que es verdad. Hasta que entendí eso y ¿qué hice? Empecé a negociar. Entonces, está bien, no es para la playa tú, es para la montaña. Yo te hago los huevos fritos como te gusta, yo me los hago a mí como a mí me gusta, ni ella quiso cambiarme a mí, no le quiso cambiar a ella. Entonces tú negocias. Los dos ganan. Hay otro elemento del proceso de las diferencias, que es cuando una persona de repente habla y son las 11 de la noche y no para de hablar y tú no ves que controla el pico, o sea, no conecta su lengua de cerebro antes de hablar, sino todo el tiempo quiere hablar y son las 11 de la noche y tú quieres dormir porque no tienes que hablar temprano, porque no quieres discutir ya esa situación. Entonces hay una estrategia que es evitar, negociar, integrar, negociar y evitar. Pero para evitar no es evitar en paz. Porque si tú estás en guerra, tú quieres pelear igual. Entonces, cuando estás en paz, tú evitas y dices, mejor me callo la boca y dejo que se desahogue. Yo tengo una amiga que hace eso de una manera maravillosa y eso fue lo que le ganó su vida en matrimonio. Porque ella no sabía cómo callarse la boca cuando el marido le decía cosas que no le gustaban. Entonces ella agarró y evitaba. ¿Sabes cómo evitaba? Cuando el marido estaba botado. Ay, no, voy a caminar un poquito y se iba. De manera de evitar no quedarte ahí esperando porque no aguanta, ¿no? Pero de manera de evitar que tú dices, ay, espérate, tengo que ir por otro lado, porque el tipo se le vaya el dinero. Cuando él regresaba, el marido estaba tranquilo. Hay otra señora en un curso que me dijo, pero mira, esa estrategia no funciona. Yo tengo 30 años evitando a mi marido y se divorció de mí. Eso no funciona. Y le dijo una del curso que siempre hay personas del curso que son muy directas. Pero pendeja, ¿cómo tú vas a usar la misma estrategia toda tu vida? Hay momentos que tienes que cambiar, tienes que evitar, tienes que complacer. Entonces, evitar es una estrategia que hay que saber utilizar y en el momento no la puedes repetir todo el tiempo, ¿no? Porque si tú eres predecible, la otra persona te agarra siempre. Entonces uno tiene que evitar ser predecible. Cuando uno es predecible, la otra persona sabe dónde vas y te tiene controladito. O sea, yo una vez estaba haciendo un curso en el Rotary y resulta, yo fui Rotario por 15 años y el gobernador del Rotary me dijo, mira, ¿cuándo vas a ir a tu próximo curso? ¿Y qué es lo que tú haces en el curso? Entonces yo le explico un poquito esto. Entonces digo, no te pongas las mujeres. ¿Por qué? Porque ya ella la tengo controladita, son muchos años. De manera, no me la vayas a alborotar en ese curso para que tú me vengas ya con un derecho de sindicalismo laboral o personal o familiar. Pero hay momentos en la vida que tú no puedes evitar tampoco, porque tú evitas y no funciona. Entonces hay momentos en que tienes que complacer.
Y esa es la estrategia que menos se utiliza, pero muy efectiva. Sobre todo cuando no debes dar un ramo de flores para hacerte cambiar. Hay momentos en que la persona tiene como estrategia complacer. Los vendedores a veces tienen que usar esta estrategia para poder decirle, tienes razón, déjame que tú no sé, yo verdad que me equivoqué. O sea, complacer tiene que ver un poco como bajar un poco tu ego y entrar en una negociación donde la persona se sienta cómoda. Complacer. El otro elemento del proceso de la comunicación para manejar negocios es enfrentar. Hay momentos en que hay que enfrentar a la persona, porque definitivamente no puede estar toda la vida callada, sino tienes que hablar claro, de forma precisa, yo no quiero que me quites más. O simplemente esa negociación no puede ir porque las condiciones no son las correctas. Hay momentos que tienes que enfrentar, pero con la acción y no la reacción. Y este proceso va ayudando a que la persona madure. El cuarto pilar, manejo de la diversidad, tiene que ver con la madurez. Quinto pilar, sinergia. El quinto pilar es tener una visión compartida. ¿Es fácil tener una visión compartida? En las empresas, en las personas. Empecemos con uno mismo, a veces lo que uno piensa no lo siente y no hay visión compartida. Entonces la visión compartida se logra cuando el equipo está consciente de cuáles son sus logros, está consciente de qué es lo que tiene que hacer, está consciente de que hay un intercambio de información útil, cada quien tiene claro su rol, existe un manejo de la diversidad conscientemente y por supuesto en el proceso hay un intercambio y hay un apoyo mutuo. Ahí es donde consolido una sinergia. En mi experiencia de vida, muy pocas empresas están en sinergia. Sí le hacen curso de equipo sólido, equipo de alto rendimiento, equipo tal, pero les dan como una vez el producto final y no les enseñan a pescar. Porque si va a pescar para lograr que un equipo sea de alto rendimiento, de alto desempeño, tienen que manejar sus miedos, tienen que manejar el proceso de cambio y transformación de las personas, tienen que dar un nivel de conciencia de cuál es tu rol, tienen que manejar información útil, tienen que lograr una comunicación efectiva, escucharse, ser coherente, tienen que manejar la diversidad, manejar la diferencia. Ahí es donde tú conformas un equipo integrado, con visión compartida y con sinergia. El quinto pilar es el sinergia de equipo y hasta ese momento son personas. El sexto pilar tiene que ver con el manejo de los recursos. Y fíjense que cuando estamos hablando ya de productividad es cuando logramos que un equipo sea de alto rendimiento. Repasamos efectividad y productividad. Vamos ahora a la rentabilidad. Y la rentabilidad tiene que ver con el manejo óptimo de los recursos, hacer las cosas lo más sencillo posible. La lucha que uno tiene a veces con la complejidad es grande, y sobre todo cuando estás joven. Cuando yo trabajé en computación, yo quería hacer programas de 5.000 instrucciones, pero no tenía versiones. Porque si fallaba el programa, lo único que lo podía corregir era yo. Entonces empecé a entender que hay que hacer las cosas lo más sencillo posible. Si ustedes quieren aprender algo, entren de lo fácil a lo difícil, de lo general a lo detalle. Y manejar los recursos en la forma más sencilla es lograr que el proceso sea mucho más rápido. Es que hay un buen control interno, que se fortalezca también los controles internos para asegurar que la información esté completa y correcta. Y el manejo de los recursos es usar inteligentemente la tecnología. La tecnología sirve para poner solo información útil para que el individuo cuando reciba la información actúe. No que se ponga a procesar datos, ir al Excel, hacer unos cuadros en tercera dimensión, sino que recibe la información y es actuar, bien sea de la computadora o bien sea cuando tú indagas en una persona que te da la información útil, o bien sea de lo que tú consideras que es información útil para esa persona, pero tienes que aprender a manejar los recursos disponibles de una manera efectiva, tomando en cuenta el tiempo. Hay personas que el tiempo no lo saben manejar, definitivamente, y no se organizan y no establecen unas prioridades, unos criterios que permitan tener claro que lo tienen que lograr en un tiempo razonable. Y el último pilar, que es el séptimo, que es el de liderazgo. El nuevo liderazgo, como yo lo veo, y siento que no existe mucho a nivel mundial, es que sea un líder que esté consciente, en primer lugar, que tiene un equipo y que tiene que ayudar a su equipo, tiene que apoyar a su equipo a que se desarrolle como ser humano. En primer lugar, que la persona que esté ahí quiera estar ahí, que tenga la pasión, que tenga la actitud, que tenga claro quién es, qué quiere, qué no quiere, de dónde va. Esa es la labor de un líder. No es dar instrucciones dogmáticas y agresivas, sino es alentar a que su equipo crezca, a que su equipo se desarrolle, a que su equipo logre niveles de alta productividad y efectividad. Cuando tenemos claro este proceso de entender que el líder es aquella persona que alienta a su equipo, es aquella persona que le hace el coaching, es la persona que maneja los recursos de manera inteligente, es el que observa a su equipo no con el juicio crítico negativo, sino que sabe lo que tiene que decir, cuándo lo tiene que decir y cómo lo tiene que decir, para que lograr que su equipo sea de alto rendimiento y alto desempeño. Ese sería el nuevo liderazgo. No sé cómo estamos de tiempo. Ok. Bueno, ese es el gerenciando negocios con un cambio
la actitud tiene que ver mucho para poder lograr resultados superiores. Y si ustedes tienen claro lo que es efectividad, lo que es productividad, lo que es rentabilidad y empieza un proceso de desarrollo, evidentemente van a empezar a crecer de una manera consciente. Yo tengo en mi blog cerca de 40 horas de videos, entrevistas de televisión, charlas. Si lo quieren anotar es muy sencillo, es Carlos M. Pina. carlosmpina.com, y ahí van a ver material de charlas, de conferencias, de sesiones de coaching, para que ustedes puedan refrescar y profundizar estos procesos. Bueno, muchísimas gracias. Hay momentos que la gente no hace ninguna pregunta, eso me preocupa. O están claros lo que dije, o quedaron confundidos. Y definitivamente, pues, las dudas que ustedes pueden tener, el momento para aprovechar es ahora. Con este modelo de cobre y más para hacer su muy acertada exposición. Bueno, el modelo 200 pilares de éxito es un modelo que lo hice hace 32 años. Es un modelo experiencial de mi propia experiencia. Y durante un buen tiempo lo he ido desarrollando a través de mi parte experimental. Hubo una oportunidad que tuve en Orlando y en Costa Rica, y cuando hubo una situación difícil en Venezuela, y mi modelo era reconocido, y conocía al que era el representante de COVID en Latinoamérica, que es don Tomás Moreno, y él me comentó que sería oportuno, si yo quería trabajar en Latinoamérica, que pudiera formarme con los 7 años de altamente efectivo. Yo tuve 3 meses de formación, en 2 meses en Orlando y en Costa Rica, y después la situación cambió y voy a seguir con mis 7 pilares. Yo conozco bien el COVID, conozco bien los 7 pilares, conozco bien los 7 áreas. Evidentemente hay cosas que coincidimos, la sinergia, por ejemplo, que puede ser, que es una palabra parecida. Ahí COVID maneja proactividad y reactividad, yo manejo acción y dirección, pero quizá hay una coincidencia en que hay cosas universales que definitivamente están ahí. Pero el proceso de los 7 pilares nació propio, ha sido un proceso de propia experiencia, y lo he ido enriqueciendo un modelo vivo que sigo agregando, mejorando, puliendo en base a los cambios que hay en el mundo. Y sobre todo, mi trabajo y la diferencia más notable es que yo trabajo hacia adentro. Y CODI trabaja más que todo hacia la parte organizacional y hacia la parte de unos procesos que están muy definidos y el contenido es maravilloso. Yo conocí su ingenio modelo y me parecía interesantísimo desde el punto de vista cognitivo. Y hay cosas que yo puedo hacer referencias, primero, de repente el banco emocional, hay cosas que son muy interesantes que puedo en un momento hacer la iniciación. Pero son dos modelos que a lo mejor tienen un mismo fin en mente, pero el camino que yo elegí para poder transferir y para poder entrenar se basa más que todo en procesos judiciales. O sea, mi trabajo es el 90% judicial. O sea, no es charlas y contenido. Esto no es un trabajo que yo quiero decir. O sea, mi trabajo es experimental. O sea, es lograr que la experiencia produzca el descubrimiento y el concepto. Encuentro algunas analogías con la llamada PNL. PNL. Sí, yo hubo un momento en mi vida, seguí mucho a Anthony Robbins, en el libro de Conocimiento, y me pareció muy interesante, pero también hay muchas cosas parecidas, por ejemplo, el superaprendizaje y el Optimal Learning son también, manejan mucho también visuales y tesis. O sea, cuando uno empieza a investigar esto, uno se encuentra que inclusive hay un psiquiatra que era antes de Freud, que manejaba algunas cosas que con Freud. Entonces, tú cuando vas a la orilla de las cosas, te dices, oye, esto es un proceso de mejoramiento. Yo lo que sí les puedo decir es que yo he aprendido de todo el mundo a través de eso. Y cualquier persona que tenga cualquier conocimiento que vea que es útil, yo le echo mano, como se dice, y lo incorporo como parte de una pieza rompecabezas del proceso cognitivo. Finalmente, a propósito de lo que dice, ¿qué autores usted recomendaría para seguir trabajando en esa línea? Autores de libros. Sí. Bueno, a mí me gusta mucho Dyer, el psiquiatra después de Dyer. Parece una persona bien interesante. A veces he estado involucrado con Mika Chopra, que a veces tiene cosas interesantes. Anthony Robbins también a veces veo que tiene cosas interesantes también.
Yo diría que Mandela para mí es una persona que me inspiró. O sea, yo he seguido mucho Mandela. Te presento. Bueno, muy gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? A ver, Pero no todo a la vez, por favor. ¿Les quedó claro el tema? ¿Tienen dudas? Allá. Bueno, mire, hay una parte interesante con la confrontación y la denotación de las palabras. Hubo un momento en mi vida que usaba eficiencia, después usaba eficacia, eficaz, efectividad. Pero depende de la confrontación de la palabra que uno le dé. Para mí la parte de efectividad, y quizás en eso hay una coincidencia con Paul, me parece que la palabra clave es efectividad. Y la efectividad es hacer las cosas bien hechas, en un tiempo razonable y con los recursos apropiados. Cuando vemos eficaz, es la connotación que le dan. Hay personas que a veces discuten porque la palabra correcta es esta y no esta. Yo creo que hay que llegar a un acuerdo que es para ti efectivo. Ok, me alineo contigo. Porque es muy difícil a veces, de acuerdo a lo que uno aprendió y lo que uno cree que es verdad. Por eso uno muchas veces tiene que deshacer lo que sabe y reaprender o adecuarse al grupo de personas. Hay empresas donde cuando el término es efectividad, y si uno viene a otra empresa que maneja eficacia y trata de poner eficacia y se encuentra con toda una legión en contra, es mejor que fluya y cada acto y use de efectividad que eficacia. Yo creo que depende mucho del contexto, depende mucho de la denotación o la connotación de la palabra, del significado. Y fíjense que hay muchísimos problemas de comunicación por problemas de la connotación o la semántica. Y sobre todo, yo he aprendido mucho en las reuniones de ejecutivos que discuten tonterías y están diciendo lo mismo. Lo que pasa es que cada quien usa una palabra distinta a la otra. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que es más interesante? Unificar un glosario, dejar un glosario exactamente para que el mundo sepa cuál es la connotación y el significado de esta palabra en esta empresa y en esta cultura. Y eso lo simplifica mucho. Pero yo pienso que son muy parecidas, solamente dependiendo lo que para ti significa efectividad. Para mí efectividad significa resultado positivo de calidad y un tiempo razonable. Ahora, con eficacia es lo mismo. Ahora, si los dos nos ponemos de acuerdo y estamos trabajando juntos, tenemos que ponernos de acuerdo de una visión compartida. Porque cuando no hay visión compartida hay conflicto. Entonces, es cuestión de semántica y de experiencia. Ok, ¿alguna otra pregunta? Están todos muy callados. Sí. Actualmente, por todo lado, escuchamos trabajo en equipo, todas las negociaciones, la parte institucional, pero no es fácil que ese trabajo en equipo funcione, ¿no? Porque hay una serie de circunstancias que no nos conducen al trabajo real. Una experiencia que nos muestre cómo lograr el trabajo en equipo. Sí, hay empresas grandes. Yo tuve la oportunidad de trabajar con Shell en Latinoamérica y Shell tiene alguna particularidad que es el manejo cultural. En Shell hay de todo tipo de nacionalidades. Mi experiencia con ellos en un taller de creación de equipo fue que ellos tenían la habilidad de poder manejar la denotación y la connotación de la palabra, porque eran 20 países que estaban por en una reunión. Había una actitud proactiva de querer ayudar a los miembros del equipo. Los japoneses tienen algo muy particular, que cuando una persona en el equipo no funciona, todos lo ayudan. Yo creo que el proceso de poder trabajar en equipo es que se trabaja en equipo de acuerdo al débil. O sea, el que tiene la mayor debilidad, que de alguna manera no tiene las competencias, porque a lo mejor no está consciente de su rol, porque a lo mejor no maneja información útil. Y fíjense que lo que yo me dejaba con el tiempo es que para poder lograr trabajar en equipo, la gente tiene que tener conciencia de su rol y su misión. La gente tiene que tener claro cuál es la información útil que se requiere manejar. La gente tiene que tener la habilidad de comunicarse de forma integral, escuchar, organizar ideas, manejar la diferencia. Entonces, cuando tú logras que un equipo madure, porque realmente un equipo de alto rendimiento, de alto desempeño, es un equipo que trabaja con esa sinergia, porque hay un nivel de madurez. Tú sientes en el clima que las personas tienen una confianza, hay un proceso de crecimiento personal, la gente maneja sus miedos, sus emociones. Hay un proceso donde tú sientes que la gente se quiere, es una familia linda. Inclusive en la familia, tú ves una familia que trabaja en equipo cuando no. O sea, tú percibes en el clima el ambiente de que hay una sensación de paz. Es más, se despide una energía de paz. Y tú cuando entras a una empresa, tú sientes eso y tú ves que todo el mundo tiene una cara transparente,
no tienen la mirada culúa esa que yo digo, o sea, hay una apertura, hay una disposición. Uno de los sitios que yo hace poco tuve la oportunidad de estar en San Salvador y estuve en un hotel, a mí me impresionó el servicio de las personas del sitio. O sea, yo me quedé despertado, como dicen los colombianos, de ver cómo cada persona hacía lo mejor que podía hacer para lograr que la suma de resultados ayudara a ese crecimiento. Cuando tú sientes que hay una madurez, que hay una buena comunicación, que las personas pues no están dando explicaciones, las personas reconocen que tienen una falla, o sea, que tú ves el nivel de madurez. Y eso logra que la congruencia, la coherencia, la integración y la visión compartida. Todos tienen claro por dónde van a ir. Y si alguien falla, lo ayuda. O sea, hay ciertos momentos de naturaleza que te permiten entender cómo se trabaja en equipo. O sea, quizás en algunos casos tú ves perfectamente el caso del vuelo de los bancos, por ejemplo, cómo trabajan ellos en equipo. O sea, hay muchos ejemplos que tú puedes decir que hay una colaboración y hay una ayuda entre todos. O sea, todos se ayudan entre todos. Esa es la experiencia que tenemos más de desarrollo. Y pocas empresas también. Muy pocas. No es fácil. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún estudiante? ¿Alguno de ustedes tiene que hacer una pregunta? Si no, no termino la charla. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció a ustedes? Interesante. ¿Qué se lleva de acá? Bueno, yo puedo decir que claro, las empresas se están poniendo como para tener la práctica como personal, como por ejemplo el de la negociación, que no solamente se negocia en la vida personal, sino también se decide con todas las compañías y la innovación. Miren todo lo que dice una persona que si uno no le pregunta uno no se entera. Eso es un regalo para mí que me acabas de dar. Y a veces tenemos que no solamente pensar internamente, sino expresarlo. No todo el tiempo lo que sabemos la gente sabe que tú lo sabes. La única forma de poder hacerlo es comunicarlo para que los demás puedan darse cuenta. Bueno, muchísimas gracias, un placer, que tengan mucho éxito.